a todos, buenas noches para los que están en vivo. Aquí estamos una vez más, aquí está Ricardo Esparza y Alejandro Chávez. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Todo bien? Hola Alejandro, sí, todo muy bien, muchas gracias. Aquí ya listos. Muy bien, bueno, pues hoy va a estar bueno. Bueno, yo creo que siempre está bueno, ¿verdad? Según nosotros. Para Pero nosotros, hoy creo que para mucha gente va a ser especial, sobre todo para los mexicanos. Claro, también va a ser de interés para los que viven fuera de México, pero porque siempre que hablan de la historia de México, o por lo menos aquí adentro, ¿no? Los que vivimos en la República Mexicana, a lo mejor en otros países se los platican diferente, ¿verdad? No lo dudo ni tantito, pero para los que vivimos aquí en la República Mexicana, casi siempre que se habla de las culturas antiguas, pues se habla de los mayas, de los olmecas, de los mexicas, y ya, ¿no? O de los demás escuchas nada más así como que nombres, pero no te sabes nada. Incluso hay mucha gente de aquí de Jalisco, que es de donde nosotros transmitimos, que si tú les preguntas, oye, ¿cuáles eran las antiguas culturas de aquí, de la región? No te saben decir nada. Cuando mucho, a lo mejor van a decir, los Huachimontones, ¿no? Porque es el sitio arqueológico que tenemos más decente, ¿no? Donde pues ves de las pirámides redondas, ¿no? De los basamentos circulares, y porque lo tienen ahí, pero de hecho no sabemos cómo se llamaba esa cultura. Le dicen, el arqueólogo, que alguna vez hablaremos de él, Phil Wigan, le dicen la tradición Teuchitlán porque pues los vestigios arqueológicos están en el pueblo de Teuchitlán, ¿no? Que actualmente conocemos como Teuchitlán. Pero cómo se llamaba la cultura, nadie sabe, ¿no? Nadie supo como el dicho. Pero, y hay otros que pues no dejaron tantos vestigios y esos, aunque son más nuevos, los conocen menos. Entonces creo que va a ser muy agradable o por lo menos interesante que hoy hablemos de los nombres de muchas culturas o pueblos prehispánicos diferentes que estaban aquí en la región, en lo que hoy es Jalisco y los alrededores, antes de que llegaran los españoles. Sí, por acá llegaron más o menos, bueno, ya para conquistar, como en 1530, ¿no? A lo mejor en los 1520 y tantos, pues andaban así como explorando, ¿no? Los españoles echando un ojo a ver qué había, pero ya hasta que llegó Nuño de Guzmán, en 1530, pues ya digamos que conquistaron esta región. Entonces, ¿qué pueblos había justo antes de que llegaran y que estaban vivitos y coleando y todo el mundo vivo y con comercio? Hoy lo vamos a ver, ¿no? Y aprovecho aquí antes de pasarle el micrófono a Ricardo, para los que viven aquí en Jalisco o en Guadalajara, en Zapopan, sí, les recuerdo por ahí que el día martes 28 de julio, en la biblioteca Juan José Arriola, allá dentro de la biblioteca está la librería Carlos Fuentes, y por ahí vamos a estar platicando, de hecho, también de este tema con algunas variaciones para los que puedan acompañarnos allí a las 6 de la tarde, entrada gratuita. Si tienen dudas, pueden poner comentarios y por aquí les contestamos. Y bueno, pues entonces háblenle a todo mundo, a toda la familia. Y entonces vamos a hablar de los nombres y algunas características de los pueblos antiguos de lo que hoy es el occidente de México, por no decir Jalisco y los alrededores. Entonces, adelante, Ricardo. muy bien. Pues bueno, como bien mencionaste, vamos a hablar ahora de de hecho, hasta de esa coalición, ¿no? que finalmente se enfrentó con los estos purépechas, Sí. pues que viene siendo toda esa parte, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de esos pequeños grupos que ahí estaban asentados y que de alguna manera, pues también representaron y representan aún esa parte de la cultura que nos, que nos nutre, ¿no? O que nos nutrió para estar hoy aquí. Y bueno, vamos a empezar, pues como dicen, con esos olvidados, que son las tribus que pusieron fuego a la conquista, ¿no? Y bueno, se creía que en México, el México prehispánico, era solo purépechas y aztecas, pero prepárense porque este es un viaje que nos va a mostrar en regiones áridas del norte, montañosas y desérticas, que los mexicas llamaban despectivamente chichimeca, o tierra de perros, o gente sin civilización, porque eso significaba para ellos.
estaba llena de pueblos que no se dejaban dominar por nadie. Entonces eran guerreros nómadas, agricultores de temporal, comerciantes de sal y plumas, y algunos hasta practicaban el canibalismo ritual. Entonces sí está interesante todo esto. Y mientras que los purépechas y aztecas se daban de golpes en el centro, en el norte había toda una constelación de culturas que los españoles cuando llegaron encontraron más difíciles de someter que en cualquier otro imperio. Esta, pues será son aproximadamente 11 pueblos que ya, bueno, pues dejaron su huella en lo que es la cultura de México. Y vamos a empezar primero por los huicholes o huirráricas, que son, digamos que les dicen los que nunca se rindieron, ¿no? Y Ujú, bueno, ¿quiénes son estas personas? Bueno, los huicholes que se autonombran huirráricas o la gente, que eso es lo que significa el nombre huirrárica, son quizás el grupo más famoso de esta lista, ¿no? Han logrado mantener sus tradiciones casi intactas desde tiempos mesoamericanos y eso es lo que los ha hecho famosos y eso que los han intentado desaparecer de todas las formas posibles, ¿no? Entonces ellos siguen siendo muy resilientes y han permanecido hasta la fecha. Su origen y territorio, bueno, pues habitan en la Sierra Madre Occidental, que es una región montañosa de aproximadamente 4.500 kilómetros cuadrados, que abarcan los estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango. Su territorio es tan accidentado, perdón, que durante siglos les sirvió como fortaleza natural. ¿Sí? Entonces aprovecharon mucho la naturaleza para poder resistir y crear sus propias estrategias de combate. El nombre, bueno, la palabra huichol es en realidad una castellanización del náhuatl, huitzoli, que los mexicas usaban para referirse a ellos. Ellos se llaman a sí mismos huirráricas. Entonces, la cosmovisión pues gira alrededor del peyote, el maíz y el venado, que son famosos por sus artesanías de estambre, es decir, los cuadros muy característicos de ellos, y sus peregrinaciones anuales ¿cómo se llama? Huiruca, no, Huiricuta, que es el ajá. desierto de San Luis, ahí en San Luis Potosí, donde recolectan el cactus sagrado. Entonces, bueno, pues, son famosos por eso. Eh, Su lengua y población, pues hablan el Wixárika, una lengua del tronco uto-azteca. Se estima que hoy son unos 61,000 hablantes. Y bueno, pues hoy en día siguen siendo uno de los pueblos, como les comentaba, muy conocidos por lo mismo, porque siguen siendo grandes, siguen teniendo temas de lo que es la artesanía y todo lo que ellos hacen, pero sin embargo enfrentan obviamente una pobreza extrema, deforestación, hay mucha presión por la modernidad, pero pues aún así su cultura resiste, ¿no? Pero bueno, ahora, esos fueron los wixárikas o huicholes, ahora están los cascanes o cascanes con X o cascanes con Z, que Ujú. son los desposeídos, que se volvieron invencibles. Los cascanes son o eran un grupo un grupo sedentario, seminómada del tronco utoazteca también. Fueron uno de los 6 pueblos que los mexicas llamaban genéricamente chichimecas, por lo que ya les decía, ¿no? Que no tenían, que eran como perros o algo así, este, tierra de perros o gente sin civilización. Entonces, como despectivamente sí les llamaban a todos, a toda la minoría, por así decirlo. Entonces, pues bueno, habitaban lo que hoy es Aguascalientes, al sur de Zacatecas, los Altos de Jalisco y también parte de Durango. Algunas teorías lo señalan como los remanentes de un imperio náhuatl que tuvo su capital en la Quemada. Su nombre Cascán viene del náhuatl y significa no hay o los desposeídos. Entonces los españoles les pusieron ese nombre porque cuando llegaron buscaban comida, los cascanes les respondían Cascán, que significaba no tengo, y pues de ahí les dijeron cascanes, ¿no? Entonces, así es como se denominaron a partir de ahí por los españoles. Sus características principales pues eran guerreros temibles, su lengua era una variante del náhuatl, aunque con un tono brusco que los diferenciaba de los mexicas.
formaron parte de la alianza que durante una década frenó el avance español y hablaban el cascán, que relacionado con el náhuatl, hoy no se tiene un registro exacto de cuánta población existió. Muchos se mestizaron o perdieron su identidad debido a la persecución durante el siglo XIX. Y bueno, aunque perdieron el uso de su lengua, algunos descendientes todavía conservan parte de su identidad. Tenemos también a los tecos o tescueces, los hombres de la terraza de piedra. Los tecos, también conocidos como tecuexes, fueron un grupo étnico chichimeca de filiación náhuatl que habitaron el centro y noreste de Jalisco. Bueno, aquí se cree que se derivaron de una dispersión que tuvo el grupo zacateco desde los zacatecos, desde la Quemada. Su territorio principal era la gran meseta alteña de Jalisco, es decir, los Altos de Jalisco. Y el nombre, Tecuexe, significa terraza de piedra en náhuatl. También se cree que teco podría significar los de la cueva o habitantes de las cuevas. Y bueno, sus características principales, pues que eran pescadores, cazadores, recolectores y cultivaban el frijol y el maíz. Eran hábiles en artesanía y carpintería. Poblaron lugares como Mascota, Jalisco, y otros lugares de ahí de Mascota, digo de Jalisco también alrededor. Su lengua, pues el tecuexe, perdón, una lengua utoazteca, como ya lo mencioné, y hoy en día se consideran extintos como grupo étnico, diferenciado, aunque su legado pervive en la región alteña de Jalisco, pues ya no existen tal como una cultura tal cual, ¿no? Entonces digamos que prácticamente se extinguieron. Están también los cocas, que son los dueños del lago de Chapala. Los cocas eran un pueblo indígena que habitaba el sureste de Jalisco alrededor del lago de Chapala. Se cree que provenían del norte de la Nueva Galicia. Antes de la conquista conformaban 3 señoríos: el Chapayán, Coinán y el reino de Cocula. Su nombre, Coinán y Cocula, son los nombres de sus señoríos de donde se deriva el nombre Coca. Digamos que tomaron las 2 primeras letras de cada palabra y las juntaron, ¿no? Y sus características, bueno, su idioma es muy similar al náhuatl también. Fueron gobernados por el cacique Ponce o Poncejuí, bautizados por los españoles bueno, a ese lo bautizaron los españoles como Pedro Ponce, y hablan el coca, una lengua náhuatl, y hoy solo quedan hablantes en Mezcala de la Asunción, ahí en Jalisco. La comunidad de Mezcala aproximadamente son 3.600 hectáreas de territorio, y pues ahí siguen luchando por preservar su identidad, los cocas, y su tierra frente a la amenaza de las grandes ciudades. Entonces, pues bueno, ahí todavía quedan algunos rastros de ellos. Tenemos también a los totoromares o totamés, perdón, que son agricultores de la costa. El término totamés o totames probablemente es una errata o variante del totorames. No existe un grupo indígena registrado con el nombre exacto y menos con el de totamés, pero bueno, ahí se menciona en esa investigación que hicimos. Y bueno, los totorames eran un pueblo indígena precolombino que habitaba el valle y la costa del río Piaxtla hasta el río Santiago, en lo que hoy es Sinaloa y Nayarit. Eh, Eran agricultores que cultivaban maíz, frijol, calabaza, chile, algodón, consumían productos del mar, obviamente, y recolectaban sal de depósitos naturales para comerciar. Tenían una gran veneración por sus muertos y los enterraban en ollas de pared gruesas cerca de sus casas. Y hoy en día se consideran también extintos como grupo cultural diferenciado. Tal vez sí existan, pero ya no como una cultura que mantiene sus tradiciones. Entonces, por eso se dice que todavía se consideran extintos, pero que todavía existen como una cultura diferenciada. Y bueno, también tenemos a los acaxes, que son los guerreros caníbales de la sierra. Estos acaxes fueron un grupo indígena que habitaba la Sierra Madre Occidental, al este de Sinaloa y al noroeste de Durango. El nombre, bueno, no hay un consenso claro sobre el significado de su nombre.
Algunas características, pues que era un pueblo militarizado o militarista. Los cronistas españoles afirmaban que practicaban el canibalismo con los cuerpos de los enemigos ya muertos en batalla, aunque nunca se comprobó, o más bien no lo quisieron comprobar aquí, y vivían en familias extensas, autónomas, y solo aceptaban autoridades comunes en casos de guerra, por ejemplo. Su estilo de vida era muy sedentario, pero dependían de la caza y recolección, debido a que pues el territorio era muy montañoso, por eso estaban así. Y bueno, hablaban el idioma acaxe, que no tiene ninguna raíz, porque todavía no sabían pues de dónde se originó. Y hubo una especie de rebelión en diciembre de 1601, bajo el liderazgo de Perico. Se levantaron contra el dominio español en la rebelión acaxe. Y bueno, hoy en día pues fueron exterminados por las enfermedades atraídas por los españoles y por su constante lucha contra el imperio. Entonces, pues eso sí, prácticamente ahí acabaron. Otra de las civilizaciones o culturas están los sisimes o shishimes, que este, para ellos eran como los más temidos del norte. Y los sisimes fueron un pueblo indígena que vivió en la región serrana de lo que es Sinaloa, colindando con Durango. Y el nombre sisime en su nombre es con X, sisime. En su nombre en español se cree que podría derivar de su propia lengua. Bueno, algunas características, pues que eran enemigos acérrimos de los acaxes, con quienes mantenían guerra continua, practicaban la antropofagia, o sea, el canibalismo, como parte de ritos para asegurar la fertilidad del maíz. Iban totalmente desnudos, usaban el pelo largo y adornaban sus brazos con conchas y caracoles obtenidos por trueque. Eran avanzados en construcción, se han encontrado ciudades en acantilados en su región, como la cueva del Maguey, con construcciones de 2 niveles y 4 metros de altura, o sea que ya, pues ya tenían bastante conocimiento de la construcción y de la arquitectura. Hoy en día, pues desaparecieron junto con los acaxes. Se dice que su leyenda quedó viva como símbolo de resistencia total, pero simplemente ahí quedó, ya no hay más vestigios de gente, pues en este caso. También tenemos a los tepehuanes, que son los dueños de los cerros. Los tepehuanes u Odam, como se autonombraban también, son un grupo de etnias que se reconocen en tres ramas distintas. Y su origen, pues habitaron los llanos y las laderas desde Parral, Chihuahua, hasta las fronteras con Zacatecas, siendo Durango su principal asentamiento, que hoy se divide en Tepehuanes del Norte, que es el municipio de Tepehuanes y Guanaceví, o Guanaceví, y Tepehuanes del Sur, municipios de Mezquital y Pueblo Nuevo. Entonces el nombre de Tepehuán o Tepehuan viene del náhuatl tepetl, que es cerro, y guan, que es partícula posesiva. Entonces está interesante esa disección del nombre partícula de posesiva, es decir, dueños de cerros. Entonces otra interpretación dice que significa conquistadores o vencedores de batallas. Bien, algunas características de ellos, pues que su lengua pertenece al tronco yutonagua, son parientes lejanos de los coras, de los huicholes y de los mexicaneros. Su población pues, se estima que hubo unos 37.548.5 habitantes, hablantes. Siguen existiendo como pueblo indígena reconocido, conservando su lengua y tradiciones. O sea, esos todavía están ahí. Y bueno, obviamente tenemos también a los huachichiles o los de la cabeza roja. Estos huachichiles fueron el grupo de mayor extensión territorial entre todos los pueblos chichimecas. Su territorio abarcaba lo que hoy es San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y el norte de Jalisco. El nombre huachichil viene del náhuatl huachichitl, que significa cabeza roja o gorrión de cabeza roja. Y esto pues se debe a que se pintaban el cabello y el cuerpo con pigmentos rojos. Por eso de ahí su nombre. Y bueno, ellos fueron considerados uno de los 6 grupos más peligrosos de América. Eran los más buscados por los españoles.
Entonces, debido a su ferocidad en combate, los españoles tuvieron que establecer treguas y aceptar sus demandas. Hubo figuras como Doña Ciguata o el capitán Guajuco y el líder Maxorro o Mascorro son ejemplos de esta resistencia que tuvieron. La lengua, pues bueno, hoy está en proceso de reconstrucción, agrupada en la familia Yuto-Azteca, y hoy en día la nación Huachichil sigue existiendo en el municipio de San Luis de la Paz, perdón, en Guanajuato. Es reconocida por el INPI, no entiendo por qué es, pero bueno, está ahí el INPI, Instituto Nacional. Bueno, también tienen miembros en México y Estados Unidos. Se cree que los huicholes descienden o están relacionados con los antiguos hualchichiles. Bien, vamos ahora con los zacatecos, los de las cabezas negras. Y estos zacatecos fueron uno de los pueblos chichimecas más importantes del norte de México. Ocupaban una vasta región que abarcaron desde las minas de Zacatecas hasta Pénjamo, Guanajuato, y se extendían por Zacatecas, San Luis Potosí, perdón, Durangos, Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato. Bien, el nombre Zacatecos, pues bueno, no es un nombre original, sino que viene del náhuatl zacatl, que significa hierba, de ahí el zacate. Los cronistas los llamaron así porque habitaban la tierra donde abundaba el zacate. Sin embargo, ellos se autodenominaban cabezas negras porque se pintaban la cabeza de negro como disfraz de guerra. Su vestimenta era escasa, los hombres llevaban taparrabo de cuero, polainas y una venda en la frente. Se pintaban el cuerpo con dibujos para la batalla, tanto hombres como mujeres traían el cabello largo hasta la cintura, y su lengua, pues no ha sido, digamos que su idioma no ha sido identificado con certeza. Se cree que podría estar relacionado con el tepehuano, pero no hay pruebas concluyentes. Y pues hoy en día se consideran también extintos como grupo étnico diferenciado, aunque su legado pervive en el nombre del estado de Zacatecas. Y por último, voy a mencionarles a los sinaloas, los indios pitajayeros. ¿Y quiénes son? Bueno, los sinaloas son o fueron una tribu que habitaba la parte superior del río, donde se fundó el fuerte de Montes Claros, Carapoa, en lo que hoy es Sinaloa. Sinaloa proviene de la lengua caíta, Sinarroa, que significa pitahaya, redonda, una fruta muy característica y que no es igual que la pitaya, pero en su fonética pareciera que sí. Entonces, bueno, sus características principales eran parte del grupo de los caítas. Contaban con alrededor de 1000 familias, fueron evangelizados por los jesuitas a principios del siglo XVII y hablaban una lengua caíta. Hoy en día, como grupo étnico diferenciado, desaparecieron con la colonización. Sin embargo, su nombre pervive en el estado de Sinaloa. Y, y bueno, este es como un gran resumen de cada uno de ellos, de breve información de estas culturas que existieron y algunas que todavía existen y que están, bueno, alrededor de esta parte que era la parte del centro y el norte, y que de alguna forma hemos hablado de la coalición que enfrentó a los purépechas. Entonces, pues bueno, quisimos darles un poquito de contexto sobre eso y ya Alejandro nos va a complementar más esta información. Adelante, Alejandro. Gracias. Sí, bueno, primero, estamos viendo por ahí una imagen, que es la imagen que se ve más chiquita vertical, esa es la imagen completa, y a la derecha es un recorte de la parte de arriba de esa chiquita, ¿no? Bueno, yo no pude encontrar algo más actualizado. Esta fue una fotografía de un libro que está en la biblioteca personal de José Guadalupe I, que fue un gobernador de acá de Jalisco, creo que de los años 20 o 30 del siglo XX. Y por ahí me di una vuelta hace como 15 días y agarré un libro que ahorita, pues, no, como es propiedad de allá, ¿verdad? Le voy a tomar una foto la próxima vez que vaya a la portada para que lo vean, pero estoy casi seguro que el autor de ese libro
es José López Portillo Weber. José López Portillo Weber creo que es el abuelo o el bisabuelo de José López Portillo, el presidente de la República Mexicana, que fue presidente de 1976 a 1982, ¿verdad? Más famoso por decir que iba a cuidar el peso como un perro. Y creo que también se le dice que digo, es más broma que otra cosa, ¿no? Pero también se dice que dijo, no, cuando tomé este país estábamos al borde del precipicio y hoy hemos dado un paso hacia adelante, o sea que nos caímos al precipicio, ¿no? Pero bueno, entonces su abuelo o su bisabuelo hizo un libro de la historia antigua y de ahí le tomé fotografía. Ahora, como este libro es de los años 60, creo que es de 1964, algo así, luego en otras transmisiones les confirmo, pues es un libro muy útil, muy interesante, pero también tiene algunas imprecisiones que son las que les voy a decir en cuanto a figuritas, ¿no? O sea, todos los nombres que vienen aquí, déjenme ver si... ahí está, ya encontré el ratón. Bueno, no sé si se nota un poquito, pero donde estoy moviendo el ratón están los nombres de los pueblos y hay algunas figuritas de los lugares que los habitan. Son aproximados, pero no son exactos. Primero voy a repetir nada más los nombres que dijo Ricardo. Sí, de abajo hacia arriba, pues bueno, mejor de arriba hacia abajo. Por aquí, hay esas letras, si se fijan, algunos están escritos como si los hubieran querido poner en inglés. No lo dudo ni tantito que aunque este libro está en español, haya tomado algunos nombres en inglés, porque muchos historiadores antiguos, antes de que hubiera historiadores mexicanos oficiales, eran de Estados Unidos o de otros lugares, ¿no? Entonces ellos lo escriben a como ellos lo escuchan. Por ejemplo, este de arriba dice los acachis, y la verdad no sé si ya escrito bien en español, sean acachis o sean acaches, pero bueno, ahí está, ¿no? Y luego los chichimes, aquí está escrito con SH, ¿no? Como si dijeras chi de ella en inglés o shampoo, ¿no? Pero ahora lo escribiríamos con CH, ¿no? Chichimes. Luego están los tepehuanes, que ese sí está bien escrito, como lo usamos ahora. Los huachichiles, que comentó Ricardo, también bien escrito. Los zacatecos, que de ahí viene el nombre de Zacatecas, ¿no? Del estado. Actualmente no, es un pueblo, digamos, extinto, pero en su momento importante y que le dio nombre a esa región, ¿no? Los cabezas negras. Ahora, como los zacatecos, como dijo Ricardo, son los cabezas negras porque se pintaban de negro y los guachichiles eran los cabezas rojas porque se pintaban la cabeza, el cabello y el cuerpo de rojo. Eso me recuerda a muchas películas antiguas, así tipo Discovery y History Channel, de los pueblos en Estados Unidos, de que algunos se pintaban de rojo y que otros eran los cabezas negras. Entonces, si alguien nos está escuchando de Estados Unidos o por ahí está Julio, ¿no? Escuchando esto y tiene información y después quiere complementarlo en los comentarios, pues adelante, ¿no? Miren, hablando de, por aquí está conectado AR YouTube. Dice, me gustan estas conversaciones recientes en tu canal sobre el occidente de México. Muy bien. Ah, pues muchas gracias. Dice, muy pocos canales hablan sobre estas comunidades. Sería interesante escuchar más videos completos dedicados a tribus específicas, como la revuelta de los Tepehuán en 1616, en las tribus de los Altos. Está hablando de los Altos de Jalisco, ¿no? Por allá por San Juan de los Lagos. Gracias por compartirlo, ¿no? Pues gracias a ti por el comentario. Y sí, de hecho, esta transmisión de ahorita es nada más como para decirles, oigan, acá no estaba despoblado, ¿no? Acá estaban todos estos y todos estos son los que estaban cuando llegaron los españoles. O sea, llegamos entre 1520 y 1530, todos estos estaban vivos y comerciaban y guerreaban entre ellos, ¿no? Y de hecho, antes de estos, había otras tribus, menos, pero más antiguas, ¿no? Pero cuando llegaron los españoles, o digamos un año antes de que llegaran los españoles, todos estos estaban vivos y creo que es muy interesante, ¿no? Bueno,
Luego por acá dice huicholes. Esos huicholes desde hace como 30 años para acá, como es de los pueblos que todavía están vivos y hay descendientes, sí, son los más famosos de indígenas de México en todo el mundo por su arte, ¿no? De Shakira, en tela y en otras cosas. Pero ellos pues se denominan los Wixárika, ¿no? O el pueblo de la gente, o los Wixáritari, que Wixáritari es el plural, creo que Wixárika es el singular, ¿no? Singular, persona, muchos personas. Entonces, actualmente, ya por darles su lugar, ¿no? Ya casi nadie les dice en los libros los huicholes, les dice los huirrárica, pero bueno, son los huicholes. Ahora, esos huicholes, como están muy relacionados con el venado, con el peyote y todo eso, aunque ahí están bien ubicados, realmente ellos abarcaban desde parte de Nayarit, ¿no? De hecho, su peregrinaje comienza por allá por la costa y llega por acá por San Luis Potosí, Zacatecas, como comentó Ricardo, y luego se regresan, ¿no? Es un como peregrinaje. Bien, luego por acá están los coras. Los coras es un pueblo normalmente relacionado con Nayarit, y aquí se ve así como muy alejado de la costa. O sea, sí llegaban hasta acá, pero realmente empezaban desde la costa, ¿no? Entonces no está así como que, sí está cerquitas, pero no está muy, muy preciso, ¿no? Por si alguien con más conocimiento nos está viendo, pues estoy haciendo las precisiones para que no nos vayan a castigar tanto en los comentarios. Ok, y luego los totorrames, ¿no? Esos totorrames yo la verdad tampoco ni los había escuchado, es muy interesante. Ya después hablaremos de cada uno de estos, como sugirió aquí nuestro amigo, amiga de AR YouTube 26, con gusto. Ahorita nada más es para que vean que eran muchos. Y luego acá dice tecos. Ahí, yo creo que hubo un error en este libro, o más bien una imprecisión, porque los tecos, así nada más, eran los que estaban por acá, por Colima, que ahí también están las figuritas, o sea, sí estaban acá, pero donde acá dice tecos, más bien eran los tecuejes, como dijo Ricardo, ¿no? Entonces son dos diferentes. Los tecos son por allá de Tecomán, de Colima, ¿sí? De Manzanillo. Allá estaban los tecos, o también algunos les dicen los colimotas, ¿no? Pero eran los tecos. Y los tecuejes venían de arriba, o sea, en algún tiempo fueron chichimecas, pero luego se bajaron. Ahora, de todos estos pueblos, los que estaban más al norte de esta imagen eran los que eran nómadas o seminómadas, y los que están ya, digamos, de donde cambia un clima, ¿no? Donde empieza a perderse el desierto, ya son los sedentarios o seminómadas, semisedentarios, ¿no? Por el clima. Esto es muy interesante porque cambian las costumbres. De hecho, los que están más avanzados, son los que son sedentarios, porque tienen agricultura, tienen edificios de piedra, etcétera, mientras que los que están en el norte, pues son más sedentarios, sus construcciones son más, eh, no son fijas, ¿no? No hacen, digamos, construcciones de piedra, sino que son así como cosas de madera con cuero, ¿no? Algo temporal para quedarnos aquí un rato y luego lo levantamos, tipo como casas de campaña, y le siguen, ¿no? Obviamente por el clima. Bueno, entonces los tecuejes. Ahora, de los tecuejes, hay algo que ya no sé ni qué decirles. Por ejemplo, bueno, ahí junto a lo que serían los tecuejes están los cascanes, que también está escrito aquí como en inglés, ¿no? Dice cash, como dinero en inglés, ¿no? Cashcanes, como si fuera la gente de la lana, ¿no? Pero son los cascanes, como dijo Ricardo, con X o con Z. Este, de los cascanes, que fue de los pueblos que le dieron más pelea a los españoles cuando llegaron en la guerra del Mixtón. Por ahí hay un personaje muy importante, ¿no? Ay, se apellida Tenamaxtle, ¿no? Pero se me fue ahorita el nombre. Pero bueno, Tenamaxtle, que de hecho está hasta en la historia española, porque él, digamos, después de 2 años de batalla, se rindió para llevar la fiesta en paz, y entonces él fue bueno, fue y se lo llevaron a España, y por allá desgraciadamente se murió, ¿no? Es una historia un poquito entre
valor, resistencia y un final que no merecía. Pero bueno, eran bravos, ¿no? Oye, Sí, Alejandro, ¿es el de Francisco? ¿Francisco ándale. Tenamazcle? Hey, ¿Ese? Ah, Francisco Tenomastle. ok. Sí, muchas gracias. Entonces, ahora, el pueblo de los tecuejes y el pueblo de los cocas, que están ahí a un lado, ellos dos, en lo que yo investigué, de todos los pueblos, son los que tuvieron más relación. Tanta que prácticamente, aunque los dos tenían un poquito de relación con el náhuatl, tenían lenguas diferentes, pero se entendían, ¿no? O sea, eran como México, Estados Unidos, y tanto se entendían que, ¿cómo les digo? De todos los que vemos ahí en el mapa, son los que digamos que eran más amigos, por decirlo de alguna vez, ¿no? Eran aliados, comerciaban y se casaban entre ellos. Entonces tenían hijos, por decir así, bilingües, ¿no? Ahora, yo había escuchado que cuando llegaron los españoles, Tonalá, pues era uno de los reinos importantes, y yo pensé que la reina Sigualpili era tecueje, pero en algunos lados dicen que era coca. Entonces ahí nuevamente eso nos confirma que estos dos pueblos, ¿no? Los tecuejes y los cocas, estaban voy a usar palabras modernas, ¿no? Tan fusionados o mezclados que a lo mejor la reina sí era coca y a lo mejor el rey era el que era tecueje, ¿no? Y se casaron y pues ahí andaban. Bueno, ahora les voy a decir algo de mi cosecha, ¿sí? Yo pienso, puedo equivocarme, pero yo pienso que los cocas son descendientes de la tradición teuchitlán, de esas culturas de tumbas de tiro, ¿sí? De formación craneal, de pirámides redondeadas. ¿En qué me baso? Bueno, yo me baso en su artesanía. Yo he visto artesanía en Teuchitlán, en Tala, de esa cultura que es mucho más antigua. La tradición Teuchitlán es por lo menos 1000 años más antiguas que todas estas. Todas estas, cuando llegaron los españoles, tenían una antigüedad, la que era más vieja tenía 600 años, ¿sí? Y la que era más nueva tenía como 200 años. O sea, eran los más nuevos de los prehispánicos, ¿sí? Y la cultura, la tradición teuchitlán, pues esos son como de 900 años antes de Cristo, ¿no? O sea, hace como 3000 años. Entonces es mucho más vieja y yo creo que los cocas son descendientes casi directos de la tradición teuchitlán porque de los pocos lugares que se sabe que había cocas, mencionó Mezcala, Ricardo, pero por acá por Tlajomulco hay un pueblito, ciudad que se llama San qué, ay, donde está la pirámide que ya hemos dicho mucho por ahí. Bueno, cerca de Santa Anita, ¿San Agustín? No. ándale, en San ¿Sí? Agustín. En San Agustín hay una pirámide de los Coca, o bueno, lo que quedó de la pirámide, pero en el Mm. pueblo, de donde está el kiosco, a una cuadrita más o menos, está lo que es la librería y museo del pueblo. Y ahí hay artesanía Coca. Y tú ves la artesanía Coca, y luego te vas a Teuchitlán, que está como a una hora, hora y media de ahí en coche, sabiéndote por dónde ir, y a pesar de que los separan, digamos, 1000 o 2000 años, es bien parecida la cerámica, ¿no? Tanto en forma como en diseño, como en los colores que utilizan. Entonces, y en cambio te vas a otros lados, ¿no? Te vas a los purépechas o te vas a otros lados y la cerámica es diferente. Entonces, esa ya es de mi cosecha, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Los coras por ahí, ok. Bien, ahora vamos a contarlos nada más, ¿no? Ay, los Sinaloas. Entonces, los Sinaloas, uno, los Acachis, dos, los Chichimes, tres, los Tepehuanes, cuatro, los Huachichiles, cinco, los Zacatecos, seis, los Huirrárica Huicholes, siete, los Coras, ocho, los Totorrames, nueve,
los tecuejes, 10, ya me faltaron dedos, los tecos, 11, los cocas, 12, los cascanes, 13, y los purépechas, 14, ¿no? Y de hecho, eran un poquito más. ¿Cómo lo sé? Porque investigando de estos 14, por ahí le pedí a la inteligencia artificial que me diera información, y cuando me da información de unos, de repente me dice que están emparentados con otros que no son ningunos de esos. Entonces digo, a lo mejor en una de esas, en lugar de los 14, son hasta 20, ¿no? Vaya usted a saber, que estaban vivos, que eran pueblos diferentes, que se entendían, la mayoría hablaba alguna variante del náhuatl, y por ahí algunos pocos, como los purépechas, como los cascanes, tecuejes, hablaban otra cosa, pero se entendían. Entonces son muchos pueblos, ¿sí? Entonces si uno se queda con la idea de que cuando llegaron los españoles vivos estaban nada más los mayas o los descendientes de los mayas y los mexicas y las caltecas, ¿no? Y los otomíes por allá y los zapotecas que son del sur, pues estamos muy equivocados porque vemos que aquí nos movemos. Miren, aquí hay una imagen, no sé si la alcancen a ver, si le alcance a ver el ratón donde estoy moviendo el ratón, eso que se ve aquí como chancla, es el lago de Chapala, ¿sí? Para que se den una idea. Obviamente acá esto es el Océano Pacífico, y por aquí, o sea que todo esto es lo que hoy conocemos como una parte de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, ¿sí? En San Luis Potosí, y por acá a la derecha, pues estaría Aguascalientes y Guanajuato, ¿sí? Entonces, en el occidente había un montón de pueblos, como les digo, 14 aquí y probablemente 20 o más. Entonces, pues claro que en otras transmisiones vamos a empezar a agarrar pueblo por pueblo, ya para dar más detalle, ¿no? Imágenes y cómo se vestían y qué dejaron, si es que dejaron algo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que queríamos expresar aquí en esta transmisión, que no se vayan a quedar con la idea de que acá estaba despoblado y no había nadie. No, 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 no. Había un montón de gente. Y de hecho, todos estos pueblos, pues algunos, no se sabe cuántas personas había, pero por ejemplo, hay documentos de la historia que anotaron los frailes que llegaron y que aprendieron a hablar, digamos, el náhuatl, y que después de la conquista española, unos 20 años después, se pusieron a documentar. Por ahí hay un historiador de este lado que se llama Fray Antonio Tello, creo que es franciscano, si no me equivoco, que se puso a hacer la historia. Hay un libro que se llama, no lo tengo anotado, pero acá está, se llama La Crónica Miscelánea y Conquista Espiritual de la Santa Provincia de Jalisco en el Nuevo Reino de la Galicia y Nueva Vizcaya. Todo ese rollo que le dije es el título. Y de hecho son 6 volúmenes, son 6 libros. Entonces, este señor se puso a documentar, así como Sagún, allá por allá por México, ¿no? Veracruz, se puso a documentar la conquista española de Tenochtitlan y todo eso. Pues por acá fue Fray Antonio Tello, ¿no? Entonces, pues gracias a él sabemos que estaban todos estos pueblos, eran muchísimos. Y muchos de ellos, no vaya usted a pensar que, eran unos cientos, no, eran miles, ¿no? En uno de esos no me extrañaría ni tantito saber que en alguno de ellos a lo mejor eran varios cientos de miles, porque en esa historia, en esas historias que él dejó, de repente se habla que por ejemplo, los tecuejes venían del norte, ¿sí? Por allá del desierto, de donde vinieron los zacatecos, los huachichiles, los tepehuanes, por allá. Entonces, de allá vinieron los tecuejes. Los cocas ya estaban. Y de repente, ellos, está documentado que cuando llegaron, pues tuvieron que pelear por decir, pues yo aquí me quedo, ¿no? Porque ya había gente y no se iban a dejar. Entonces, de repente hay comentarios donde dicen
que en una batalla mandaron 30,000 guerreros. Y tú dices, a ver, espérame tantito, si mandaron 30,000 guerreros, pues entonces de qué tamaño era toda la cultura, ¿no? Ponle que del doble, entre mujeres, niños, comerciantes y todo eso, ¿no? Entonces imagínate 60,000, pues son un buen, ¿no? Todavía en tiempos actuales, pues sería un pueblito de buen tamaño. Entonces 30,000 guerreros, pues son muchos guerreros. De hecho, cuando hubo un levantamiento de la guerra del Mixtón, ya después con los españoles, los españoles iban perdiendo y tuvieron que pedir refuerzos al virrey de la Nueva España, que no me acuerdo quién estaba en ese momento, y el virrey se vino con 30,000 guerreros. Entonces, imagínate si el virrey se vino por acá ya en 1542 con 30,000 guerreros entre españoles, tlaxcaltecas, mexicas, se vino con 30,000 para ayudarles o sea, a los pueblos aliados aquí a terminar con el levantamiento, ¿no? De los indígenas. Si se vino con 30,000 y antes de que llegaran los españoles, unos 30, 40 años antes, los tepuejes ya habían hecho guerra con los demás con 30,000 guerreros, ¿sí? 30 o 40 años antes de los españoles, pues estaban pesados, ¿no? Nada más ellos, por decir un número. Entonces, bueno, pues sí, es muy, muy interesante. Entonces, pues ahí está una muestra de lo que había. Y eso que no hemos investigado más al norte, porque más al norte, pues todavía están los estados de California, ¿sí? Norte-sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, que algo una vez comentamos Tamaulipas. Entonces, si lo sumáramos todos, llegaríamos a la conclusión desde Tijuana hasta por allá al sur, más allá de Yucatán, que cuando llegaron los españoles, por lo menos yo creo que había unos entre 50 y 60 pueblos diferenciados, este, lleno de gente, ¿no? No era, llegamos en despoblado y vamos a reclamar todo, ¿no? En nombre del rey, no. Había mucha gente, claro, hay mucho espacio, ¿no? Entonces, si ahorita todavía no llenamos el espacio, pues en aquel tiempo mucho menos, pero sí, de que había gente, había gente. ¿Cómo ve, Ricardo? Anda Ricardo buscando el micrófono, ahí está. Es que atínale. No, pues sí, muy interesante también el complemento que nos diste y sí, mucho todavía por conocer, digo, ya estamos viendo más a detalle y todavía lo que falta, ¿no? Porque al final, como bien comentabas, más atrás de estas culturas, pues sigue habiendo todavía más historia y, y más raíces, ¿no? Porque al final de cuentas, entre más vamos escarbándole, más encontramos con nuevas historias y nuevas referencias. Y bueno, como comentabas, los españoles llegaron y vieron una fracción, mientras que lo que ya estaba acá poblado ya estaban unas culturas renacientes y otras ya muy antiguas que incluso ya desapareciendo por la misma situación de guerra con otras culturas, pero bastante bien, bastante interesante. Y pues bueno, ya nada más para ir cerrando, pues bueno, el tema de que ya vimos pues que esa parte pues no está tan, no, digamos que también tuvo su grandeza en cuanto a la cultura, ¿no? En cuanto a la cantidad de civilizaciones, por así llamarlo, de culturas, y que no todo eran los aztecas y los purépechas, porque luego también como que esos llevaron como los reflectores, pero pues estaba lleno de pueblos que ahora sí que no le pedían nada a nadie, ¿no? Porque al final eran guerreros, eran agricultores, comerciantes, constructores, y que en muchos casos ofrecieron una resistencia mucho más feroz hacia los españoles que cualquier otro de los imperios que ya vimos en otras ediciones, que estaban mucho más al centro. Y algunos de esos pueblos como los huicholes y los tepehuanes, pues que aún siguen vivos, siguen luchando por preservar su identidad y que, bueno, en un mundo que no deja de o de empujarlos a que desaparezcan, pues bueno, se siguen manteniendo, ¿no? Caso contrario con los
acaxes, con los sisimes y los zacatecos, que ya, pues obviamente ellos ya no existen como culturas tal cual, pero pues que también en su momento dieron guerra. Y, ¿qué más? Pues digamos que también en el caso de cuando volvamos a ver esos paisajes que son muy conocidos por acá como Zacatecas, que son muy áridos en tema Durango, Chihuahua, y obviamente la artesanía, ¿no? También que se preserva mucho como los huicholes o las frutas como la pitahaya de Sinaloa, pues hay que recordar que pues sí hubo un imperio de cabezas rojas y hubo dueños de cerros que no se dejaron dominar por nadie, y aunque ese tiempo pues ya pasó, el tema de la conquista que los dispersó de alguna manera, pues ese espíritu de resistencia pues sigue vivo en cada rincón de este México profundo, ¿no? Porque bueno, al final las raíces históricas de oído a palabra o de palabra a oído pues siguen trascendiendo, y por ello tenemos esta información, pero al final creo que el también visitar los lugares y conocer las tradiciones cuenta mucho, y esperemos que pues que hayan disfrutado de este breve recorrido por esos pueblos del norte o del centro o del occidente hacia el norte, que bueno, pareciera que son los grandes olvidados de la historia, pero pues siguen siendo parte de este México que tenemos como historia de hoy. Y pues si les gustó, pues compartan, avisen, y si hay comentarios, pues también déjanoslo saber para saber si lo que estamos haciendo les gusta. Nos dejen un comentario, agradecen y Sí, y bueno, ya que nos dieron cuerda, pues entonces en la siguiente semana vamos a hablar de todos estos pueblos que hablamos, vamos a agarrar dos, a lo mejor los tecuajes y los cocas, que son los más facilitos, y para, para comentarlos, ¿no? Miren, aquí estamos viendo una parte de la República Mexicana. Bien, déjenme hacerlo más. Ahí está. Bien. Miren, de todo lo que hablamos hoy, nada más es como, ¿sí se ve el cursor? Sí. Ah, ok. sí. De donde está este puntito rojo, que ahorita les voy a mostrar ahí un sitio arqueológico muy, muy importante, y lo mencionó Ricardo hace rato, La Quemada. Ok, de donde está este puntito rojo, si nos desplazamos a la izquierda, llegamos al mar. Ok, así como una línea de aquí para acá, y de aquí también más o menos hasta abajo, hasta aquí hasta el mar. Todo lo que les platicamos cabe en este pedazo. O sea que todos esos pueblos que les comentamos representan, ¿qué te gusta? Como el 10%, Sí, fácil. si no es que menos, de todo el territorio nacional de México, ¿no? Para que se dé usted una idea. Ok. Bueno, aquí hay un punto que dice La Quemada, que creo que es un sitio cascán. Mira, ahorita que nos estamos acercando, está cerca de Zacatecas. Y ahí en La Quemada tenemos, déjenme ver aquí las fotos rápidamente. Tenemos este lugar, y pues está muy interesante, ¿no? Ahí hay un sitio arqueológico, ¿sí? Parece que este es el mismo sitio, pero para otro lado. Déjenme cerrar aquí. Ah, no, aquí no tiene más fotos, desgraciadamente, pero pues es un sitio que vale la pena, ¿no? Dice que está en Zacatecas, es un museo de historia. No sé cuántos metros mida esto, pero bueno, aquí tiene unas como escaleras, y estas escaleras son para poner el pie. Vamos a suponer que esto por lo menos debe de tener una altura, ¿qué nos parece? Pues mínimo unos 6 7 metros, ¿no? De altura. Y eso que como vemos, pues está destruido, no sabemos ahorita cuál sea la altura original de este lugar, ni qué es, ¿no? Pero podemos investigar con todo gusto, este, para que lo vayan conociendo, y los que vivan cerca, pues adelante, y los que no, pues que tengan alternativas, ¿no? Ah, oye, ¿qué más hay aparte de Teotihuacán y Tenochtitlan y todas las pirámides, de mayas? Ah, no, pues también del otro lado se van al otro mar, ¿verdad? Acá en el Pacífico o en el centro del país, como en este caso, y también hay mucho que ver, ¿no? Entonces, en todos los estados de México, hay algo prehispánico todavía que ver, aunque sea como vestigios, como en esta foto. Pues listo. Bueno, pues como dijo Ricardo, sí,
se aceptan sugerencias y de todo lo que vimos que les gustó más y lo vamos platicando. Entonces, en la siguiente sesión, pues vamos a agarrar 2 pueblos, porque si agarramos de uno en uno, va a llegar diciembre y apenas vamos a decir, bueno, y esos fueron los pueblos, ¿no? Entonces, para irnos más rápido, vamos a agarrar de 2 en 2, algo más breve, y lo que ustedes tengan de duda o sugerencia, pues pónganlo por aquí en los comentarios y lo vemos. ¿Sale? Pues Muy bien. gracias. Cuídense, que tengan buena noche, buen fin de semana y nos vemos en la que sigue. Sale, hasta la próxima. When my days end, I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feel so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign we should do tonight.